Quiero comenzar felicitando a la organización del Congreso por posibilitar nuestro intercambio de planteamientos sobre investigaciones tan diversas y antes que ninguna otra cosa, y no es una mera formalidad protocolaria, pues agradecer su disposición a acoger una ponencia como esta, centrada en la incidencia de la digitalización de la inteligencia artificial, no tanto en sus implicaciones exclusivamente éticas, sino en ese espacio común en el que se encuentra la confrontación de estas implicaciones éticas con el paso a la esfera jurídica. Bueno, ¿qué aconseja abordar esta cuestión en un congreso como este sobre el impacto de la inteligencia artificial en las empresas de la economía del conocimiento en un momento en el que precisamente los debates sobre la modificación de los procedimientos de regulación de los procedimientos de control de la inteligencia artificial se están intensificando a escala transnacional? Bueno, déjeme para empezar comenzar por expresar este cierto desconcierto de las opiniones públicas mundiales al respecto para comprender que esta no es una cuestión fácil de resolver en la oposición entre las posibilidades tecnológicas que son crecientemente ilimitadas y los límites jurídicos cada vez más ineficaces por otro lado, sino que requiere un consenso ético previo al acuerdo político que dará paso a la labor de los legisladores internacionales, de los legisladores nacionales. En apenas un año hemos pasado de la petición de la moratoria, suscrito por algunos nombres muy sonoros, a la expansión de distintos programas de inteligencia artificial. De hecho, algunos de los que pidieron la moratoria de la inteligencia artificial hace apenas un año se encuentran hoy entre quienes la ofrecen como soluciones tecnológicas. Como siempre que se da un avance tecnológico de difusión súbita, generalizada y además disruptiva, pues se plantean riesgos tecnológicos, se plantean impactos sociales, se plantean también dilemas éticos y normalmente asociado a ellos discusiones políticas solamente a posteriori. Suele darse la necesidad de que el derecho resuelva algunas controversias que pueden, como en este caso, afectar nada menos que a los derechos constitucionalmente consagrados de la ciudadanía. Así que bueno, es fundamentalmente la constatación de la insuficiencia de la protección jurídica la que lleva a considerar en qué medida esta tiene que ir de la mano de los debates éticos previos. Y en ausencia de soluciones nacionales, el proyecto comunitario de inteligencia artificial, aún sin rematar en completo, aunque es bien cierto que recientemente ha pasado la aprobación del Parlamento Europeo, pero todavía falta algunos pasos más, pues adquiere una importancia mayor que el trabajo de los distintos enfoques nacionales por parte de los legisladores y también de la doctrina tecnológica, económica y jurídica en los distintos países. Cuando a la vez ya se está monetizando una inteligencia artificial que puede extraer su información de datos de terceros muchas veces sin consentimiento en contra de sus intereses económicos, urge ya abordar esta cuestión. Por tanto, ¿cuáles son los ejes explicativos de esta ponencia? Bueno, yo diría que son fundamentalmente dos esos ejes explicativos. En este mismo simposio hay otros ejemplos de comunicaciones sobre los riesgos e implicaciones éticas de la inteligencia artificial con carácter general. Por tanto, la mía estará centrada más bien en los programas susceptibles de intervenir en el mundo empresarial, bien por ser susceptibles de generar ingresos de monetización, en el sentido que yo acabo de aludir, bien por incidir en la normal actividad de los mercados regulados, que es el aspecto más preocupante desde el punto de vista de los poderes públicos. Por ejemplo, de intervenir o de incidir o de sesgar parcialmente o de condicionar la toma de decisiones sobre compraventas de títulos valores bursátiles, por poner un ejemplo, o en la contratación de trabajadores en el mercado laboral, por poner otro, o en la determinación de los tomadores o la fijación de los primas en los seguros, solo por poner tres ejemplos entre muchos otros mercados abiertos, hiperconectados ahora mismo en la economía mundial. Por tanto, esta comunicación tendrá un primer eje centrado en una sociedad globalizada, caracterizada por la hiperconexión, porque carece de sentido práctico poner esos puertas al campo, querer establecer en las relaciones empresariales una suerte de isla tecnológica para limitar normativamente el recurso a mecanismos de perfeccionamiento de las transacciones comerciales. No ha funcionado habitualmente y a la vista está, después de la fallida moratoria y de la inmediata puesta en marcha
de la inteligencia artificial de cobro, que este es un camino que se recorrerá con intensidad en el corto plazo. Por tanto, son necesarios esfuerzos explicativos más ambiciosos que los de la mera adecuación del comportamiento empresarial a normas éticas de conducta ampliamente aceptadas, porque no todas están generalizadamente aceptadas. Y son necesarios algunos límites expresos ante la incapacidad de autorregulación tecnológica. Este es un verdadero problema externo al mundo económico, incluso externo también al ordenamiento jurídico y a las decisiones políticas de los legisladores nacionales o comunitarios en torno a la necesidad y conveniencia de promover nuevas normas de contenido sustantivo más protector, en las que el derecho ejerza un papel tutelar o tuitivo de las relaciones económicas en mercados abiertos. Efectivamente, la tecnología es cada vez capaz de ofrecer soluciones más especializadas, más amplias, más disruptivas, de mayor profundidad y alcance subjetivo, y también esa es la constatación real a día de hoy, incapaz de una autorregulación, porque son muchos los intereses económicos en presencia y porque también hay muchas opiniones de los tecnólogos diferentes sobre qué es lo que conviene hacer llegados a este punto de multiplicación o proliferación de software de inteligencia artificial para el mundo económico. Por tanto, se han multiplicado las vulnerabilidades, esas pasan luego a riesgos, estos se convierten luego en amenazas ciertas en la confluencia de la inteligencia artificial con otros componentes o sistemas o procesos tecnológicos. Yo quiero resaltar fundamentalmente el complejo juego que va a dar a corto plazo, yo creo que de momento más sustos que satisfacciones, entre la inteligencia artificial y Big Data o Internet de las cosas, en menor medida quizás con los blockchains. Y el segundo eje tiene que ver con el refuerzo de las previsiones ordinarias que tienen los ordenamientos jurídicos, hasta ahora absolutamente insuficientes. Ya en relación con los procesos de digitalización ordinarios eran muy pocos. Pues con la inteligencia artificial el debate social previo a ese trasfondo moral se está hurtando, y los legisladores no son capaces de dar respuesta a este problema que empieza a surgir de forma muy efectiva en las sociedades avanzadas, pero en lo que se refiere a los aspectos económicos en mercados que se habían regulado bajo el supuesto, bajo la percepción de la libre concurrencia. Muy bien, pues esta comunicación propone como objetivo subrayar las implicaciones éticas de la implementación disruptiva de potentes herramientas informáticas a las relaciones económicas en general y particularmente a las relaciones empresariales, y especialmente cuando se proyectan en el horizonte inmediato algunos debates sobre el alcance y sobre el límite de las capacidades tecnológicas, que son casi omnímodas en este momento, bien mediante un control por normas jurídicas sustantivas de derecho mercantil, bien por normas procesales de derecho digital, bien por compromisos al menos éticos. Y subsidiariamente, otro objetivo resulta analizar en las investigaciones actuales el grado de profundización en el análisis de las implicaciones de la interacción persona-máquina y la autonomía en la automatización de machine learning. Y esta comunicación postula que la reciente puesta en conexión de dos fenómenos tecnológicos, como son la inteligencia artificial y la capacidad de tratamiento masivo de data que proporciona el Big Data, suponen las posibilidades hasta este momento desconocidas hasta este mismo año, pero en igual medida retos regulatorios extraordinariamente sensibles en cuanto que pueden resultar afectados derechos fundamentales y principios rectores de la libertad empresarial constitucionalmente garantizados. Y eso lo hacemos sobre la base de tres hipótesis para este trabajo, para esta investigación. La primera es que ya es imposible detener la implementación de sistemas de inteligencia artificial, por lo cual la mejor respuesta ya será establecer de forma imprescindible una regulación jurídica, pero previamente necesitamos algo más, un debate para ver cuál es el rendimiento, límites, cuál es la orientación que esta debe tener. En segundo lugar, la hipótesis de que las normas jurídicas sobre inteligencia artificial deben ser transnacionales, deben ser muy dinámicas, porque ese es otro de los problemas que vemos en el derecho digital,
que va con el tiempo que pasa entre el inicio del debate y el procedimiento y el íter parlamentario para la aprobación de las normas y la velocidad con la que se produce la implementación de las novedades en el ciberespacio, pues se van quedando inmediatamente atrasadas. Por tanto, deben basarse en la experiencia empírica y tener un sustrato ético muy importante. Las exigencias éticas, y esta es la tercera hipótesis de fondo, han de prefigurar un mínimo común de respeto a los derechos humanos, la promoción del desarrollo sostenible, la promoción del desarrollo también responsable, como correlativo, la integridad de los sistemas, que le preocupa mucho a los tecnólogos, la confidencialidad de los contenidos sujetos a derechos de propiedad intelectual o industrial, y yo añado el respeto a los derechos constitucionales. Ahora bien, ¿a qué derechos constitucionales nos referimos cuando se debe aplicar escala planetaria? Aquí claramente los sistemas jurídicos son muy diferentes entre unos países y otros, y las garantías de esos derechos constitucionales, aparte de que los derechos constitucionales varían de unos sitios a otros, pues también cambian sustantivamente. Hay una enorme insuficiencia de las declaraciones de la ONU, ya no ante el terrorismo, ante el crimen organizado, que puede utilizar disruptivamente y de forma dolosa esta inteligencia artificial, sino también ante la actitud desafiante de algunos estados que no reconocen ni límites territoriales ni programas de control, y esto está generando problemas que van mucho más allá, y de ahí la necesidad de ese debate ético en profundidad, que son problemas de conformación y de protección de la democracia, o al menos de la dupla democracia-capitalismo y los sesgos ideológicos en la selección de fuentes de la inteligencia artificial. Permítanme unas acotaciones previas brevísimas de carácter epistémico que condicionan la metodología. En primer lugar, el marco temporal para abordar estos cambios de comprensión, abordaje e implementación de procedimientos diferentes de evaluación de la adecuación de la inteligencia artificial, particularmente de la predictiva y de la generativa, es extremadamente breve y en todo caso se mide en el corto plazo, habida cuenta de las necesidades actuales y del ritmo de implementación de los nuevos mecanismos alternativos y especializados de la inteligencia artificial. Lo que pasa es que para abordar esta cuestión se necesita un medio plazo para modificar el ordenamiento jurídico. Me parece más importante que se aborde con una perspectiva de interdisciplinariedad. Los presupuestos epistémicos son de aplicación unas conjunciones metodológicas que son fundamentalmente cualitativas, si acaso mixtas, a partir de la utilización de algunos datos estadísticos de las estadísticas comunitarias y nacionales, que parten de una revisión bibliográfica y que aplica esa metodología cualitativa pero interdisciplinar, relacionada con las líneas del pensamiento económico atinentes a la libertad comercial. De ahí ese método de exégesis jurídico-económica, una metodología complementaria de exégesis jurídica del derecho digital y de análisis crítico del discurso para ver las argumentaciones en torno al diseño de marcos regulatorios transversales adaptados para relaciones empresariales que ya están plenamente globalizadas. Y supletoriamente se recurre a la metodología contrastiva para la comparación del resultado entre países. ¿Cuáles son los resultados principales? En primer lugar, la agenda política del legislador se desacopla y se retrasa respecto a los problemas ciudadanos. Lo que sucede habitualmente es un drama en relación con el derecho digital, porque cuando se quiere regular la afección que ya hay del cuerpo social, los problemas que ya se han generado pueden ser enormes, y cuando tiene contenido económico, pues pueden ser muy preocupantes. Hasta el momento es irregular la atención prestada a las dimensiones tecnológica, ética, jurídica y económica. Muy asimétrica, muy importante la primera, bastante relevante la económica y menos, desde luego, las dimensiones ética y jurídica al recurrir a la inteligencia artificial de aprovechamiento económico y a su implantación empresarial. Y luego el decalaje entre los problemas sociales ya observados y la indefinición del marco ético y el retraso en la construcción de ordenamientos jurídicos positivos pone de relieve la necesidad de acelerar ese debate social, político y económico sobre la economía mediante inteligencia artificial predictiva, fundamentalmente. ¿Cuál es la discusión? Son tres los aspectos centrales en la discusión: el impacto de los sesgos automatizados introducidos en la inteligencia artificial de uso económico, bien porque se monetice el acceso al software, bien porque se permita su despliegue en alguna etapa de las relaciones comerciales ordinarias presenciales; la fijación de estándares de exigencias éticas por debajo de las capacidades tecnológicas posibles. No es ni ética ni jurídicamente aconsejable hacer todo lo que es tecnológicamente posible hacer. Los contenidos fundamentales que nos preocupan son los límites de esa capacidad generativa y predictiva
sobre los mercados, la inteligibilidad de las elecciones hechas con Machine Learning, con aprendizaje autónomo de las máquinas para su repetibilidad en igualdad de oportunidades de libre competencia, los aspectos que son muy importantes de neutralidad y sesgos de selección que pasan desde el sesgo tecnológico al sesgo ideológico, y este no es menor, precisamente en los países que tienen un Estado, dos sistemas, con economía capitalista y alguna dirección centralizada de esa economía, los contenidos que no pueden pasarse sin mayor debate social, que afectan a la privacidad, a la confidencialidad y a los límites de la recopilación de los datos de carácter empresarial más que personal. Y el último gran problema, que es el problema de la equidad, que a veces parece inocuo en torno a la defensa de un entorno democrático, pero esto no es irrelevante a escala planetaria, y lo que sí importa es que la inequidad genera desigualdad y, por tanto, tensión social asociada. Y, por último, los debates jurídicos que revelan una cierta asimetría económica que se proyecta sobre las brechas tecnológicas en lo que se aspira a que sea una universalización jurídica de difícil consecución en la práctica. Los problemas de la ciberseguridad económica y de la desinformación del contenido cuando inciden en el comportamiento de los mercados, por ejemplo, con la libre concurrencia que limite la competencia empresarial, cuando algunas empresas tienen capacidad predictiva por tener mejor información que otras de lo que está sucediendo en la coyuntura, o por ejemplo la selección del personal de las empresas hechas sobre la obtención por la inteligencia artificial de algunos de sus comportamientos y de sus pensamientos ideológicos o sindicales, por ejemplo. Las cuestiones de la transparencia, el respeto por los derechos económicos de propiedad intelectual y de propiedad industrial, pero fundamentalmente lo que tiene que ver con los derechos constitucionales relativos a los aspectos económicos, la integridad de las comunicaciones y del domicilio de las empresas, la libertad de opinión y de expresión de las empresas en entornos polarizados desde el punto de vista político, y no hay que ir a países extraños. Por ejemplo, pensemos el debate sobre dónde se radican o cuál es el domicilio fiscal de las empresas, ¿no? Los sistemas de categorización biométrica y los que son consentidos, por ejemplo, los wearables en aquellas empresas en las que se obliga a los trabajadores a aportarlos, ¿no? Las capturas faciales de internet o de grabaciones de cámaras de vigilancia hechas en centros de trabajo de forma indiscriminada para crear bases de reconocimiento facial, el sistema de reconocimiento de emociones en los lugares de trabajo